Bienvenidos al Congreso del Sector Lácteo, Canilec 2020. Ahora vamos a dar inicio. Muy buenos días a todas y a todos. Ya estamos más de 120 conectados, entonces yo creo que los demás se irán incorporando a lo largo de la jornada. Y a nombre de la Cámara Nacional de Industriales de la Leche, les doy la bienvenida a esta tercera jornada de nuestro Congreso anual, en esta ocasión a modalidad a distancia. Yo soy René Fonseca, el director de la Cámara. También me acompaña aquí Andrés Hernández, que preside la Comisión de Comunicación y que nos va a apoyar con moderar y conducir las charlas que tendremos a continuación. Generalmente hacemos un disclaimer, una advertencia. No la voy a leer, simplemente señalo que todas las reuniones que organiza nuestra Cámara no tienen ningún objetivo de ponernos de acuerdo ni en precios, ni en licitaciones, ni en intercambiar información relacionada con ello, observando claramente la ley de competencia económica que tiene esas prohibiciones. Entonces nuestro gremio es para otros fines como es académico de información y no los que ya señalé. Quiero presentar, como lo he hecho otros días, la mesa de honor virtual, empezando por nuestro presidente, Mariano Salceda. Buenos días, Mariano. Hola, René, muy buenos días. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno, pues René, estamos llegando al tercer día de nuestro congreso. Muy buenos días a todos. Me parece que hemos tenido una jornada muy interesante. El día de ayer la presentación de Nielsen fue por demás interesante. El entender cómo han cambiado los hábitos de compra, cómo han cambiado las preferencias de los consumidores por formatos de mayor tamaño, familiares. Entender que hoy el consumidor va mucho más a los supermercados a comprar que antes, que el canal tradicional sufre un poco, etcétera, pues me parece muy relevante para todos. Me parece importante acotar también que el día de ayer y por la cobertura de Nielsen, pues no vimos otros canales como es el canal de food service, el canal de los mercados, etcétera, que forman también una parte muy importante del sector y donde, bueno, podemos ver ahí cambios mucho más radicales, como por ejemplo el queso en el food service, que al estar cerrados los hoteles, algunos restaurantes, etcétera, pues son canales que afectan al comportamiento total de cada una de las categorías. Pero pues agradecer a todo el equipo que ha organizado este excelente congreso. Para mí una experiencia totalmente nueva. Gracias a todo el equipo y obviamente a los panelistas de hoy y a los panelistas del primero y segundo día. Hoy podremos entender un poquito más de cambios, quizás ahora a nivel mundial por esto de la pandemia, y tendremos oportunidad de incorporar algo que es muy importante para el consumidor y la cadena, que es el aspecto del medio ambiente. Entonces, muchísimas gracias, René, y muchas gracias a todos nuestros patrocinadores que aparecen en pantalla. Y pues felicidades por esos 3 días de congreso que en mi punto de vista han sido muy enriquecedores y muy divertidos también. Muchas gracias, René. Sí, gracias a ti, Mariano. Y ya que señalaste a los patrocinadores y tú que los logos pudieran estar un poquito lejos de su visión, los menciono. Gracias a Danone, a Lala, a la Nisco Mexicana, que es DuPont, así con mi blog, a Tetra Pak, Santa Clara Jugos del Valle, Nestlé, Yakult, Nalco Water o Ecolab,
así como el apoyo de eDairy News y ganadería.com. Gracias, que hacen posible que estemos aquí reunidos, invertirle un poquito en algo de tecnología para podernos enlazar, que no podría ser sin su ayuda. Quiero destacar, antes de pasar la palabra a Andrés, también la presencia de algunos consejeros y dirigentes de la Cámara. Está Roberto Martínez, tercer vicepresidente, Alfonso Moncada, José Carlos Calzada, Xochitl Morales. Hola, Xochitl. Galia, buenos días a todos. Hola, Galia Montiel. Por ahí, Laura Concha, que preside la Comisión de Nutrición y Salud, entre otros. Bueno, también Eduardo Ruiz Galindo, del Comité de Vigilancia, que ya saludamos hace unos minutos. Y está también en la mesa de honor Sergio Soltero, del gremio lechero, Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas. Bienvenidos. Sin más, pues le cedo el uso de la voz a Andrés. Muchas gracias, René. Muchos saludos a todos nuestros participantes. Como saben, hoy es el tercer y último día de nuestro Congreso del Sector Lácteo, que organizamos cada año en la Cámara Nacional de Industriales de la Leche. Este año, como bien lo decía René, organizado de manera virtual y rompiendo récords de participación. Digamos, parte de las cuestiones positivas que nos deja el poder enlazarnos virtualmente con todos y todas ustedes. Hoy vamos a tener dos charlas. Vamos a esperar, está en tiempo, los 2 días anteriores, por toda la participación que han tenido ustedes con preguntas. Incluso nos hemos quedado un poco cortos y no hemos podido darle lectura a todas ellas, pero bueno, trataremos hoy de hacer lo mejor posible nuevamente. Tenemos hoy 2 ponencias, como les mencionaba. Una que empezará en cuanto termine y sea la palabra, y posteriormente a las 10 de la mañana, quizá recorrido un poquito, 10 y cuarto, empezaremos con la segunda ponencia. Y bueno, sin más, hago la presentación de nuestro primer ponente y le damos la bienvenida a Eduardo Glasina desde Uruguay. Él es consultor independiente y leo un poco de su currículum, ¿no? Eduardo es ingeniero agrónomo graduado en la Universidad de la República Oriental de Uruguay. Realizó estudios de posgrado en la Escuela Superior de Agricultura Luis de Queiroz, en Piracicaba, San Pablo, del estado de San Pablo, y participó del programa de estudios La Agricultura en la Economía Mundial en Estados Unidos. Participó del programa de estudios Culture and Fellowship Program sobre sistemas de información para la agricultura. Además, desde 1992 es coeditor de Blasina y Tardahuila Consultores, empresa dedicada al análisis de mercados agrícolas y el desarrollo de proyectos de desarrollo. Trabaja habitualmente con productores de Uruguay en el análisis del entorno a las empresas y las estrategias. Es columnista del diario uruguayo El Observador y lleva adelante el programa de Radio Tiempos de Cambio en Radio Rural de Montevideo. Y por si fuera poco, además es experto en teoría evolutiva. Ha participado como disertante sobre el darwinismo en numerosos congresos. Muchas gracias, Eduardo. También les pedimos a todos nuestros participantes, en la parte de abajo del Zoom, digamos, todos conocemos la parte del chat, ahí pueden escribir sus preguntas, pero les solicitamos, si tienen preguntas, pues es más fácil una cuestión logística, que lo hagan en la parte que dice Q&A, ahí de preguntas y respuestas, y pueden ir redactando las preguntas conforme les vayan surgiendo durante la presentación. Al final le daremos lectura a todas ellas. Y bueno, sin más, le paso la palabra a Eduardo. Bienvenido, Eduardo, muchas gracias. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un enorme placer, un gran honor participar de este congreso de Canilec. Esperemos en el futuro poder hacerlo presencialmente, que siempre, bueno, es tan enriquecedor el contacto en persona. Pero bueno, estamos atravesando una pandemia, una situación nueva que es parte de lo que va a entrar en el análisis de la situación de mercados. Así que vayamos ya a ella. Algunos factores que nos interesa mencionar en el título como determinantes. La emergencia de China como el gran comprador de alimentos y de lácteos en particular, el COVID y el cambio climático. Creo que allí tenemos un combo que hace a una situación que hoy es de equilibrio en los mercados y que es un equilibrio que tiene estos distintos componentes.
quiero ver por qué no logro pasar las diapositivas. Bien, allí vamos. Entonces quería plantear una presentación con 3 etapas. Una es contar cómo vemos el mercado internacional, que está en una situación de equilibrio que tiene distintos componentes. Luego hablar de la crisis climática y del COVID, que entendemos son hechos que cambian reglas de juego para siempre. Y en el final ver, bueno, qué puede hacerse desde la lechería. Estamos en una estabilidad de precios que va a estar sumando en breve 4 años. Es algo inusual en un mercado lechero que en este siglo ha sido volátil y que tiene por un lado el gran crecimiento de China como comprador, tiene por otro lado una producción en Nueva Zelanda, que es el gran exportador mundial, que está haciendo récord en este año y que en particular tiene un segundo semestre muy potente productivamente. Sin embargo, los precios están resistiendo esa oferta. Y entendemos nosotros que Nueva Zelanda está en una situación de tope de producción, lo cual abre oportunidades, porque si Oceanía no logra seguir creciendo, la demanda de China va a estar empujando los precios y sobre todo va a estar generando oportunidades para fuentes alternativas de abastecimiento respecto a Oceanía, donde América tiene una gran oportunidad. Creemos que hay un factor de competencia en productos que imitan a los lácteos, que son un riesgo para el mercado en el mediano plazo, pero que entendemos esta estabilidad de precios que son relativamente favorables, puede persistir para el próximo año. Allí el índice de precios de lácteos de la FAO, que como ven ustedes, tiene por un lado una fase de crecimiento muy fuerte, como todas las materias primas a lo largo de este siglo hasta 2014, luego una caída muy violenta entre 2014 y 2016, y desde el segundo semestre de 2017 hasta ahora viene en una situación de estabilidad bastante importante. Si vamos, en lugar del índice de precios de FAO, a los precios concretos de los remates de Global Dairy Trade en Nueva Zelanda, de Fonterra, un equilibrio muy cercano a ese rango entre 3.000 y 3.500 dólares para el promedio de los lácteos vendidos, que, como decíamos, ya lleva 4 años. Son muy pocas las ocasiones en los que los precios se van de ese rango entre 3.000 y 3.500 dólares por tonelada como promedio general de los lácteos. Si vemos por producto, la leche en polvo está prácticamente en 3.000 dólares desde hace esos 4 años, muy estable. Supo estar arriba de 5.000 en el momento de auge de precios de materias primas y sequía de Australia, pero también supo estar cuando vino la crisis de la baja muy fuerte de precios del petróleo y el desplome de las materias primas, también supo estar prácticamente en 1.500. Ha encontrado una zona de equilibrio, que entendemos es bastante saludable. Los quesos más volátiles también, pero en ese piso de 3.500 dólares, en ese rango entre 3.500 y 4.000 como cotización predominante. Es más volátil la situación de la manteca. Creo que esto tiene algo interesante, que es las grasas animales fueron acusadas durante mucho tiempo de ser causantes de enfermedades cardíacas. Esa acusación se demostró finalmente que no era fidedigna, y eso generó una convalidación de este tipo de productos que llevó a un salto de precios muy eufórico. Luego se volvió a una cierta normalidad con un eje en los 3.500 dólares por tonelada de manteca. Aquí otra mirada sobre el precio de los lácteos en el mix de exportaciones que tiene Uruguay, con precios de exportación que eran realmente muy bajos en el siglo pasado, que dieron un salto durante el auge de las materias primas a unos 4.000 dólares por tonelada, y también se estabilizan cerca de los 3.000 dólares para el conjunto de exportaciones de Uruguay, donde lo que predomina es la leche en polvo, en este momento sobre todo Argelia. Para Uruguay, y creo yo para todos los países que se ponen como objetivo colocar lácteos fuera de fronteras, China es la gran esperanza, en el sentido de que, bueno, en el momento de muy altos precios ya se colocó, pero ahora empieza como una fase gradual de
diversificar su abastecimiento y de gradual crecimiento que por ahora no es tan alto como el momento de máxima de 2014, pero que puede ser bastante más persistente. En particular, en este momento además, China tiene un problema diplomático, político, que tiene una expresión comercial con Australia que puede generar alguna oportunidad de corto plazo, pero en el mediano plazo lo importante es que si el consumo de China sigue creciendo al ritmo que se proyecta, va a ser muy difícil que Oceanía lo siga abasteciendo en su casi totalidad, y eso nos abre oportunidades. Por ahora para Uruguay es un negocio de unos 60 millones por año, no es un negocio de un enorme monto, pero para las dimensiones de Uruguay es un mercado que se ha vuelto relevante. Y en esta primavera en particular, las exportaciones a China han sido importantes, por lo menos en el histórico de los últimos 3 años para Uruguay. Como decíamos, la producción de Nueva Zelanda en este año va a superar seguramente a la del 2019 por un poquito, y posiblemente sea la más alta de la historia, pero dentro de un rango sumamente estable. A partir de 2014 Nueva Zelanda no logra crecer. ¿Por qué no logra crecer? Bueno, por un lado porque ya parte de un nivel de productividad sumamente elevado, y por otro lado porque hay producciones que se hacen en zonas cercanas a las ciudades, que en algunos casos están siendo sustituidas por frutales, típicamente kiwi, y en otros casos están siendo sustituidos por establecimientos que combinan la vida rural con el placer, digamos, establecimientos que pasan a actividades más vinculadas al ocio, menos intensivas en trabajo, de gente de buen poder adquisitivo de las ciudades que decide tener un lugar alternativo para los fines de semana. Lo cierto es que en Nueva Zelanda, por primera vez posiblemente en la historia, la lechería está perdiendo algo de superficie. Así como eso es una oportunidad, entendemos que hay una amenaza que hay que ver, que tiene que ver con una disminución en el consumo en algunos países desarrollados de leche fluida, típicamente la situación de Estados Unidos, que de los 25 millones de toneladas año está yendo a unos 20 millones, una tendencia que este año parece atenuarse un poco, pero que ya suma prácticamente una década, y por lo tanto debemos mirarla con atención como una amenaza. Aquí las leches, o lo que se da en llamar leches alternativas, leches de almendra o de avena, con líquidos blancos hechos con vegetales, podríamos decir, porque leche no son, bueno, empiezan a jugar un papel como rivales en el consumo. Pero bueno, China es un mercado en expansión, no solamente para leche fluida, que importa de Australia principalmente, sino para todos los subproductos, sea leche en polvo, cuyas compras hasta 2008 eran prácticamente irrelevantes. En el caso de queso y manteca, directamente hasta 2010 prácticamente no habían compras, y estas compras crecen muy parejo y a un muy buen ritmo. Y si vamos a los números de China, tiene un consumo de lácteos por habitante muy bajo, si pensamos que esos 35 kilos por año incluyen la leche fluida, que es el consumo principal. Se espera que ese consumo vaya creciendo a más de 1 kilo por habitante por año. Si hacemos la cuenta de los 1.300 millones de habitantes que tiene China, eso nos da un volumen realmente muy importante. En su mayoría por ahora es leche fluida, que se vende bajo el formato UHT muy mayoritariamente, y yogur, que es de los productos que tienen una historia de consumo en China. Pero en China recién se está descubriendo la manteca y el queso, y hay un crecimiento muy fuerte de las fórmulas infantiles de lácteos. Fíjense que el consumo de queso por año son 100 gramos por año, es prácticamente cero, lo mismo en manteca, y se sabe que en algún momento de esta década que está empezando va a ser el principal importador de queso del mundo. La occidentalización del consumo y la mejora del poder adquisitivo y la urbanización van a llevar seguramente a un crecimiento muy sostenido de productos lácteos que hasta hace pocos años eran prácticamente no conocidos. China crece en su producción local,
aunque a un ritmo menor al que crece el consumo, pero tiene un crecimiento bastante importante, 3% por año. Básicamente hay un esfuerzo del gobierno de China por construir tambos de gran escala y lograr una mayor tecnificación. Quiero apuntar que la construcción de tambos de gran escala, como hemos visto reiteradas veces, y en el caso de China, en los cerdos han tenido un problema sanitario terrible con la fiebre porcina africana, es una estrategia de crecimiento que tiene un riesgo sanitario importante y un factor de bienestar animal y ambiental que puede ser cuestionable en el futuro. En el caso de China, como en todo el mundo, las fórmulas infantiles son un segmento de alto valor agregado y de alto crecimiento. China está, además de consumiendo cada vez más, ha estado comprando industrias importantes en Oceanía para asegurarse el abastecimiento. Aquí en Uruguay es de los productos en los que la industria se está enfocando fuertemente, pensando que va a ser de los productos estrella de esta próxima década. Y China está en una carrera por asegurarse su abastecimiento futuro de lácteos, incluso comprando tambos en Oceanía. Entonces, ¿por qué tenemos un precio equilibrado, siendo que China aumenta tanto sus compras? Bueno, y creo que ahí hay 4 componentes en los que es interesante reflexionar. Por un lado, que la oferta global tiene dificultades para crecer más allá de la producción actual. Oceanía claramente no tiene condiciones para seguir creciendo, la demanda crece fuerte en Asia. Hay una competencia, esos 2 factores son alcistas, pero hay una competencia creciente de sustitutos lácteos y hay una disminución del consumo de algunos productos en las economías desarrolladas. Nosotros entendemos que una lechería que asuma los desafíos ambientales es un factor clave para enfrentar esos componentes 3 y 4, la competencia y la disminución del consumo en algunos segmentos, para, bueno, sostener un crecimiento que tiene que ser basado en que el público de los países desarrollados perciba los lácteos como sustentables y éticamente intachables. Tanto los factores ambientales como los de bienestar animal, entendemos nosotros, van a ser una fuente de competitividad cualitativa, por lo menos en el comercio internacional. Puede ser distinto en las necesidades de abastecer a una población local en los países, donde puede haber una población que no tiene un alto nivel de ingresos, que no tenga requerimientos tan exigentes. Pero en el mercado internacional eso va a ser muy importante, porque, bueno, el cambio climático, entiendo yo personalmente, va a ser el gran tema en la agenda de este siglo. Se está llegando a lo que le llaman en inglés los tipping points, es decir, puntos de no retorno. Si se quema demasiada selva, si se derrite demasiado hielo, el cambio climático va a ser prácticamente imposible de frenar. Y la prensa internacional lo toma porque, bueno, ahí ven ustedes un titular del New York Times que dice, bueno, se habla mucho de la carne en vinculación al cambio climático, pero ¿qué pasa con la lechería? Esa pregunta creemos nosotros que el sector lechero tiene que responderla. Hay una especie de rebelión de lo que podríamos llamar los nuevos consumidores, un público de menos de 20 años que está muy preocupado con la situación que van a tener ellos que afrontar en la segunda mitad de este siglo. Y también hay nuevas regulaciones que van a estar imponiéndose sobre los sistemas productivos. En Europa ya se habla de impuestos a las emisiones de gases. El dióxido de carbono es el más importante, pero en el caso de la lechería el metano y el óxido nitroso son importantes, pero en Europa se empieza a hablar de impuestos a la emisión de estos gases, y los propios productores europeos también se han manifestado, así como se manifiestan los jóvenes, porque, bueno, son regulaciones que resultan restrictivas y que generan naturalmente resistencias. Ahora no hay más manifestaciones ni por el clima, ni de los productores con sus tractores, porque llegó el COVID que impide las aglomeraciones, pero que no haya manifestaciones no debería llamarnos a engaño. Para los consumidores
el origen de los alimentos, el cómo han sido producidos y el poder garantizar que esos alimentos no solamente son sanos para el consumidor, sino también para los animales y para el planeta, va a ser un factor mucho más importante que antes. Hay mucho más consumo en el hogar, por lo tanto hay mucho más comercio electrónico, mucha más gente que compra desde su celular. Allí la información sobre el producto es mucho más importante porque el consumidor puede estar comprando sin ver físicamente el producto. Ese es un factor que creo va a cambiar las costumbres y va a valorizar mucho que el lácteo que se está comprando tenga un código QR o un sistema de generar información, no solamente de su composición química, sino de cómo fue producido. Genera naturalmente un impacto económico adverso que va a ser un freno a los precios y que va a persistir durante mucho tiempo porque hay paquetes de ayuda gigantescos que son ayuda para el consumo del presente, pero son deuda para el futuro. Y lo que hemos visto a lo largo de este año es que luego de una baja importante en el primer semestre del año o en el primer trimestre, cuando la enfermedad impactó y causó más pánico, el consumo se ha ido recuperando y el efecto sobre los precios se ha diluido. Si vemos los precios de Fonterra de este año, allí vemos que hasta abril-mayo hubo una caída muy pronunciada por el pánico de los importadores a no saber con qué se iban a enfrentar, pero que en ese precio promedio la lógica es de ir recuperando gradualmente. El gran problema es que hay cada vez más gases de efecto invernadero en la atmósfera. Como decíamos, el dióxido de carbono es el más importante y es una gráfica que va hacia arriba sin mucho atenuante, y que si lo miramos en una perspectiva geológica de cientos de miles de años, realmente es un problema que no podemos minimizar. Estamos fuera de todo antecedente cercano en términos de cientos de miles de años. Y sabido es, el principal problema son los combustibles fósiles. La producción de alimentos es aproximadamente un 15% de componente de estas emisiones y de este calentamiento. Y en el caso de la lechería, las emisiones de metano son muy importantes. Las emisiones de metano también suben de una manera más irregular y no se comprende todavía con claridad cuáles son las distintas fuentes de aumento de metano en la atmósfera, pero lo cierto es que, como en la de dióxido de carbono, lo que es claro es que las emisiones van en aumento y estas curvas tienen que ser revertidas. Tienen que ser revertidas porque la temperatura es lo que está subiendo de una manera que es insostenible. 2016 es el año récord de temperatura, cuando hubo una situación niño, un Pacífico súper caliente. En este año vamos a estar muy parejos con 2016, teniendo una situación niña, es decir, un Pacífico frío, lo cual es una señal confirmatoria de la gravedad del aumento de temperaturas. Y bueno, hay quienes consideran que si cruzamos 1,5 grados de anomalía, no se puede frenar este proceso y que estamos en los 10 años entre 2020 y 2030 en los que tenemos que asumir ese desafío. Ese desafío lo tiene que asumir la lechería. Vemos, este es un artículo de The Guardian, de Gran Bretaña, donde hay una exhortación a que la lechería reduzca sus emisiones, pero no es solamente algo propio de la mentalidad europea. En Estados Unidos hay un objetivo de que la lechería sea neutra en términos de carbono para el 2050. Y Nueva Zelanda, que es probablemente la lechería de vanguardia en el mundo, ya está informando en algunos casos a sus productores sobre cuál es su emisión de gases. Bueno, ahí tenemos compañías de Nueva Zelanda que hacen su compromiso de no acentuar el calentamiento y de generarse objetivos apropiados. Y bueno, el calentamiento originado en ganadería y lechería tiene distintos componentes. Uno son las emisiones propias del ganado, donde la fermentación en el rumen genera metano y donde el estiércol que generan los animales
genera sus propias emisiones. Hay un segundo componente derivado de la producción de alimentos para ese ganado, ya sea forraje o sea granos. No solamente por el propio proceso de producción de alimentos, sino porque muchas veces se invaden zonas que eran silvestres o de pradera. También la fertilización genera un componente de calentamiento. Luego hay un uso de energía que es usado en el proceso productivo. Ojalá vayamos a tambos solares o que usan biogás, que es algo que aquí en Uruguay está evaluándose. Hay cambios en el uso del suelo, es un cuarto componente, y finalmente un quinto, que es lo que llaman usos indirectos de energía, las construcciones, los fletes, en fin. Se está avanzando y creemos que hay que seguir avanzando en cómo medir y cómo tomar medidas de manejo a lo largo de la cadena láctea para minimizar y, como Estados Unidos, llegar a una meta de neutralidad en el mediano plazo. Por ahora, no tenemos todavía la columna del 2020, pero las emisiones absolutas se estima que van en aumento y tienen esos tres gases como componentes principales. El metano, que es el azul, el óxido nitroso, que es el naranja, y el dióxido de carbono, que es el gris, que es la proporción menor. Aproximadamente el metano de la fermentación del rumen es 59%, la producción forrajera y el transporte llevan 29,5%, y son tanto dióxido de carbono como óxido nitroso, y el estiércol genera metano y óxido nitroso con otro 9,5%. Esto está bastante bien medido. Luego les dejo la presentación. Una primera lógica es, a través de la productividad, por lo menos ir bajando las emisiones por unidad de producto, algo en lo que se va avanzando. Y a mí me parecía interesante en el enfoque de Nueva Zelanda las preguntas que ellos se hacen, por qué vale la pena ponerse el foco en esto, dado que, por ejemplo, la industria petrolera produce mucho más. ¿Hay alguna solución real para esto? Bueno, ¿cómo se mide? Y sobre todo la que aparece más abajo, que para los países donde la lechería pastoril es importante, es cómo medir y cómo optimizar la captura de carbono, porque una pradera bien manejada permite capturar carbono y por lo tanto compensar las emisiones. Es mucho más fácil, un problema que tenemos en ganadería es que es mucho más fácil medir lo que emite un animal que medir lo que captura el sistema, que es mucho más difuso, pero una pastura bien manejada captura carbono. No tenemos todavía en Uruguay, y creo que en la mayoría de los países, herramientas confiables para medir esa captura y para hacer manejos que optimicen esa captura, porque además, si ponemos carbono de la atmósfera en el suelo, lo que estamos teniendo es un suelo con más materia orgánica, más fértil y por lo tanto más productivo. Es una relación completamente ganar-ganar. Aquí es muy popular en estos últimos años el pastoreo rotativo, pastorear en franjas, evaluar el crecimiento de las pasturas. Entonces, hay que mejorar calidad y lograr un menor transporte de forraje. Un forraje de baja calidad genera mucho más emisiones de metano en el proceso digestivo. Tratar de usar, en la medida de lo posible, alimentos producidos en el predio. Generar esos manejos del suelo que incorporen materia orgánica. Tener una política de manejo del estiércol. Aquí en Uruguay se está haciendo compostaje en gran escala con el estiércol, lo cual genera camas calientes en el invierno para los animales y genera un fertilizante importante para el conjunto del predio. El uso de biogás, generado a partir del estiércol, también es algo que se está empezando a probar. Usar energía eólica y solar, y tener una lógica de economía circular, evitando sus desperdicios que no se incorporen al suelo. Entonces, entendemos que la competitividad de cualquier lechería en el mundo va a tener que tomar en cuenta ganadería y cambio climático, ganadería y salud humana, ganadería y bienestar animal.
ganadería y ambiente en general. Porque si no, va a haber un segmento al principio de alto poder adquisitivo que va a estar castigando al producto. Nueva Zelanda, por ejemplo, tiene un programa de investigación en metano y se está trabajando en encontrar, por un lado, cepas del rumen que generen menos metano, por otro lado, raciones que generen menos metano. Creo que ahí tenemos que sumarnos. Y tenemos además que hay grupos de consumidores que están atentos a lo que hacen las distintas empresas. Esta es una empresa que no es Nestlé, es Neste, es una empresa finlandesa, pero que consumidores de la propia Finlandia denunciaron que por usar aceite de palma era responsable de la deforestación de 10.000 hectáreas. Para los términos de América del Sur, 10.000 hectáreas no es una gran superficie, pero en la prensa se pone del tamaño de París y parece una superficie enorme. Lo cierto es que cada vez más los grupos de consumidores van a estar atentos a lo que hacen las industrias y van a denunciar cualquier práctica que no sea bien vista desde el punto de vista ambiental. Entonces, para cerrar, entendemos que la lechería se debe incorporar a una sensación de propósito, de cumplir una misión que trasciende la propia rentabilidad del sector o la propia alimentación, sino que es parte de un esfuerzo colectivo por frenar lo antes posible el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, y que las empresas primarias de producción de leche tienen que tratar de cosechar carbono del aire, medirlo, certificarlo, y nosotros creemos que en esta próxima década se va a formalizar un mercado de carbono que va a permitir a aquel granjero, productor que hace las cosas bien y que logra capturar carbono, no solamente tener un suelo más fértil, sino cobrar por cada tonelada de carbono que ha cosechado, que es algo que algunos productores de Nueva Zelanda ya están logrando hacer. Entendemos que hay dos grandes modelos de lechería en el mundo, uno más a grano y otro más a pasto. Creo que es interesante una reflexión sobre cuál modelo va a tener un futuro más promisorio. Y como decíamos, aquí en Uruguay, modalidades de pastoreo racional, rotativo, que incorporen materia orgánica, que hagan compostaje, que tengan un buen manejo de fluentes, son lo que entendemos es el camino de la lechería pastoril. El concepto para nosotros es un alimento que tiene un propósito de supervivencia de la especie humana en el largo plazo y de restaurar los daños a la naturaleza que se han hecho desde el comienzo de la revolución industrial. Entonces la competitividad va a tener, entendemos nosotros, un componente productivo que sigue siendo, como ha sido siempre, conseguir la mayor cantidad de producción lechera y de sólidos por hectárea, de proteína y de grasa. Va a tener un componente ético respecto a cómo es que se logra esa producción. Y va a tener un componente molecular porque también creemos que, así como en Estados Unidos cae la producción, el consumo de leche fluida en general, el consumo de leches segmentadas, ya sean orgánicas o ya sea con distintas características, es un consumo que crece. Entonces hay que salir de la leche como un concepto general y ir yendo a conceptos mucho más segmentados de leches con determinadas características. Eso es lo que nosotros queríamos compartir con ustedes y será un gran gusto recibir vuestras preguntas. Eduardo, muchas gracias. Gracias por la presentación muy ilustrativa y sin duda complementando lo que hemos visto en la sesión 1 y 2, en los primeros 2 días del Congreso, hablando un poco más del mercado. Aquí nos regresamos un poco a la parte de producción y datos muy, muy reveladores. Aquí tengo algunas preguntas que iré leyendo y una, no sé, es una pregunta, digamos, siempre está este tema del 15% que genera la producción de alimentos en cuanto a contaminación, ¿no? Pero, digamos, poniéndolo en perspectiva, eso es mucho, eso es poco, ¿no? O sea, siempre como que se pone que es el 15, digamos, sin demeritar el asunto, digamos, pensando en que es todo lo que se invierte para que llegue el alimento a la mesa de la población, ese 15% en ocasiones se magnifica cuando quizá podría ser relativamente menor, ¿no? Entonces la pregunta es esa, ¿no? Es
ese 15% es mucho, es poco, y obviamente quizá que se ha virado mucho la crítica de la quema de combustibles fósiles al tema de la agricultura y la ganadería. Sí, yo creo que es una excelente pregunta. Por un lado, el poderío de las empresas petroleras es tal que a veces parece que resulta más fácil criticar el 15% de quienes generan el alimento que el 85% de quienes generan los combustibles. Y eso es cierto. Ahora, por otro lado, si vamos en un barco al que le está entrando agua, toda agua que entre significa un riesgo. Entonces, aun cuando yo entiendo que es poco en ese sentido, de que se genera para tal vez la actividad más noble que se puede generar, y que son millones de agricultores que están en el mundo entero trabajando para alimentar a los casi 8.000 millones de personas. También es cierto es que a cualquier actividad a la que nos embarquemos, le van a solicitar que llegue a una situación de neutralidad en algún momento. Entonces, sea que estemos en el transporte, sea que estemos en el packaging, como creo que se va a explicar luego. Aquí en Uruguay crece muchísimo la forestación para hacer celulosa, para sustituir los plásticos con los que se envuelven los productos, porque bueno, la celulosa finalmente viene de un árbol que capturó carbono, y el plástico es un derivado del petróleo que hay que sustituir. Entonces, aunque creo que es poco, creo que eso no nos va a eximir del reto de tener que llegar a una situación de neutralidad en un plazo que va a estar a mitad de este siglo. Perfecto, muchas gracias. Ahí nos preguntan un poco, pensando a futuro, ¿cuál será el desarrollo del mercado lácteo, digamos, en los años venideros a mediano y corto plazo, pensando en 2025, 2030 y 2050? Si nos puedes compartir información que tú tengas ahí de ciertas proyecciones a futuro. Yo creo que va a haber una expansión de la demanda que va a continuar en Asia, y que en un futuro va a incorporar a África también, que es un continente al que generalmente no le prestamos atención, que tiene un crecimiento poblacional muy grande, y que, aunque habitualmente lo consideramos como un continente con muchísimos problemas, que sí los tiene, está empezando transformaciones que son interesantes. Está con una situación de mucho menos conflictos armados, y con economías que yo creo que se van a ir poniendo a funcionar mucho mejor. Y en los países desarrollados va a haber un consumo, pero que justamente va a ser cada vez más sofisticado en términos de la calidad del producto. En definitiva, creo que va a haber un aumento de la demanda que va a estar entre 1 y 2%, como una gran globalidad, con una segmentación muy importante, con un uso de comercio electrónico creciente, incluso en China. Hay un uso muy fuerte del comercio electrónico ya antes de la pandemia, pero la pandemia acelera esa situación. Y bueno, creo que en la medida en que la lechería se diferencie por esas características, va a ser un mercado que va a seguir estando. Vamos a seguir siendo mamíferos, y la leche como producto para la salud humana con determinadas características va a seguir siendo muy importante. Perfecto, muchas gracias. Voy a empaquetar aquí algunas que están muy relacionadas con la primera, con el tema de la contaminación. Bueno, hay una que es más a manera de comentario, pero la trataré de hacer pregunta, ¿no? Dice que para bajar las emisiones de gases de efecto invernadero, evidentemente hay que hacer una inversión o un análisis importante en cuanto a la nutrición. Entiendo que de las vacas, ¿no? Y quizá la pregunta sería, ¿qué otras posibilidades hay para poder bajar esas emisiones? Otra, vinculado también, ¿no? Un poco retomando el tema que nos mencionabas, de que la misma ganadería puede generar un impacto positivo en el que los suelos retomen todos estos gases, ¿no? Para la producción de suelos y demás. Y aquí también preguntan, ¿no? ¿Está demostrado, es como pregunta afirmación, está demostrado del mito sobre el calentamiento global por parte de los rumiantes y de la ganadería? ¿Cuál es su punto de vista sobre eso? Paqueto de esas preguntas. Bueno, o sea,
Yo creo que los rumiantes emiten metano es un dato de la realidad. Sí creo que hay algunos sistemas pastoriles han logrado revertir esa situación, pero de nuevo, lo único que nos defiende, para que no sea una discusión sobre si es un mito o es una realidad, es lograr mediciones confiables y acordadas, y es una tarea sumamente compleja de realizar. Hay, hasta donde yo entiendo, 3 métodos de medición diferentes. Todavía no hay acuerdo en cuál es el método más confiable. Hay algunos que dan mucho mejor, otros que dan mucho peor, pero creo que tenemos que embarcarnos en medir de una manera fidedigna y en encontrar aquellas prácticas de manejo que nos permitan entrar en un camino de reducción. Ese me parece que en lo que todos deberíamos estar de acuerdo, en decir, bueno, midamos con justeza y encontremos e investiguemos cuáles son los sistemas de manejo que nos permiten ir en un proceso de reducción de emisiones. Perfecto. Y, digamos, vinculado también, otra pregunta aquí, ¿no? De la reforestación del perímetro de los predios, además, digamos, complementando la parte nutricional, ¿sería un mecanismo para poder cosechar carbono? Sí, yo creo que es un mecanismo sumamente útil para cosechar carbono y para garantizar que los animales tienen sombra siempre disponible en donde estén. Por lo menos aquí en Uruguay hay lugares donde el ganado no tiene sombra y realmente eso genera una pérdida de rendimiento lechero y una incomodidad del animal en el verano que es importante, y creo que políticas de deforestación en el perímetro o deforestación en los predios es una herramienta sumamente interesante. Perfecto. Voy a leer uno que es más bien un comentario y quizás si nos puedes dar ahí también tu comentario al respecto. Dice: felicidades por la presentación. Varios comentarios felicitándote, Eduardo, y agradeciéndote. Entonces, quisiera decir que la ganadería de precisión contribuye a disminuir los gases de efecto invernadero, utilizando masas en nutrición de precisión y pastoreo de precisión. Y creo que aquí es la pregunta: ¿por qué la industria láctea a nivel mundial no se pone de acuerdo para que ilustre y eduque a la ganadería lechera y carne, cómo se puede contribuir a bajar el calentamiento global? El CH4 dura en el ambiente y es acumulativo solo 10 años, mientras el CO2 dura miles de años en el ambiente y es acumulativo. Es totalmente así. Lo del CH4 afortunadamente es una molécula que se disuelve. El problema es que si en el correr del tiempo en el balance hay cada vez más en la atmósfera, igual estamos ante un problema. Entonces, sí es una gran ventaja que el metano, el CH4, se degrade, mientras que el CO2 no se degrada. Pero también es cierto que molécula a molécula el metano genera un calentamiento mayor que el CO2. Es un tema que obviamente que tiene muchísimas complejidades de medición, por eso es que es tan difícil llegar a una medición justa, y que es bueno que como defensores de la ganadería destaquemos esa diferencia importante que hay entre el metano y el CO2. Respecto a los otros temas, creo que, bueno, ¿por qué la industria no hace políticas de difusión más importantes? Bueno, habrá que preguntarle a la industria. O sea, una vez que está la presión de los consumidores, eso creo que va a ir sucediendo cada vez más. Y también coincido plenamente que la ganadería de precisión es el camino para tener la esperanza de que generalizadamente el sector ganadero sea capturador de carbono y sea parte de la solución. Eso va a convalidar el producto definitivamente. Perfecto. Y también aquí hay una pregunta vinculando algunos comentarios que hay. ¿Cómo encontrar ese equilibrio, digamos, hablando específicamente del caso en México, que tenemos pequeños y medianos productores en la zona sur del país que más se dedican al tema del pastoreo, y en el norte del país productores mucho más grandes, obviamente con las diferencias que hay? Unos son altamente productivos, obviamente quizá con un costo mayor por situaciones geográficas, de recursos naturales, agua, los alimentos y demás. En el sur quizás es más barato, pero la productividad es menor, ¿no? ¿Cómo encontrar ese balance entre ser, obviamente, lo que
vincula al productor más grande y su alta productividad por vaca, a diferencia del pequeño y mediano productor, digamos, en estos sistemas más pastoriles, pero que su producción es más baja y evidentemente el uso de recursos naturales ahí es distinto. Es una buena pregunta. Yo creo que definitivamente son dos sistemas diferentes que tienen fortalezas y debilidades diferentes. En el caso del pequeño productor, creo que en la medida en que pudiera mantener áreas silvestres y forestadas y medir un buen manejo de pastoreo, una ganadería de precisión que capture carbono, habría que buscar una manera de que valorice diferencialmente su producto respecto al productor de gran escala, que es muy eficiente, pero que en estas nuevas cualidades tiene pocas herramientas para generar un diferencial. En el caso del pequeño productor, creo que lo que hay que buscar es una valorización tal vez del producto. Creo que el café tiene algunas experiencias interesantes, inclusive en México en ese sentido, a través del comercio justo, del valorizar una producción que tiene un origen en un pequeño productor familiar y que produce con determinados cuidados ambientales en convivencia con la vida silvestre. Creo que por ahí puede haber una manera de dar soporte al pequeño productor pastoril del sur, mientras que, bueno, el gran productor del norte tiene que ser el abastecedor súper eficiente, que además, tal vez por la cercanía con Estados Unidos, genera alguna posibilidad de exportación al mercado de Estados Unidos. Pero creo que son dos sistemas que hay que analizarlos como tienen un factor común, que es el producto final, pero tienen una lógica productiva que ni se va a volver pastoril el del norte, ni se va a volver de gran escala y con uso intenso de granos el del sur. Son dos sistemas que hay que mirarlos con una mirada completamente diferente. Muchas gracias. Sí, aquí algunos comentarios, ¿no? Evidentemente, encontrar el balance y sacar lo mejor del sistema, tanto intensivo como extensivo, ¿no? Exacto. Aquí una pregunta que nos hacen, creo que es un poco como retórica, entiendo que es mejor poca leche a bajo precio o alimentar mayor población a un costo mayor, que creo que va vinculado justo a esta discusión, ¿no? Exacto. Tal vez poca leche a alto precio, entiendo yo lo que debe haber querido poner Fernando. Creo que, bueno, quien tiene un sistema que no le permite una alta eficiencia por escala, tiene que buscar más por el lado de la valorización, y los dos sistemas de esa manera se complementan. Claro, igual Fernando dice, ¿no? Está bien deshidratar lácteos con miras a la exportación o distancias de transporte y luego reconstituirlos. Yo creo que es algo que hace mucho Estados Unidos, ¿no? Nueva Zelanda. Es una muy buena pregunta. La verdad es que no tengo la respuesta, pero me parece que es bueno preguntarlo a la industria, a ver qué es lo mejor. Es una muy buena pregunta, pero yo no sé la respuesta. Aquí una pregunta dice, me imagino que en las áreas verdes se obtiene una disminución por el aumento material vegetativo y mayor humedad. ¿Han medido qué efecto tiene en la temperatura del medio ambiente donde existen praderas? Sí, por lo menos aquí en Uruguay, cuando queda el suelo desnudo, el rango de temperaturas entre el día y la noche en verano es un rango enorme. Al mediodía en verano la temperatura del suelo se puede ir arriba de 60 grados, lo cual le hace un gran daño al suelo, mientras que por la noche la temperatura baja muchísimo y un suelo que tiene una cobertura vegetal tiene una temperatura mucho más pareja, por lo tanto tiene mucha más actividad microbiana, por lo tanto es un suelo mucho más fértil y mucho más capaz de incorporar los restos vegetales a materia orgánica en el suelo. O sea que el efecto sobre la temperatura es realmente importante. Perfecto, Eduardo. Bueno, quedaron ahí algunas otras preguntas, pero tenemos que dar paso a la siguiente charla. Te agradecemos mucho tu presentación, la información que nos compartiste, muy ilustrativo. Creo que nos llevamos información nueva y también muy relevante. Evidentemente también te invitamos a participar y quedarte de nuestra siguiente ponencia. Muchas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias a ustedes, y tienen mi correo electrónico allí para cualquier otra consulta o comentario que quieran hacerme llegar. Les quedo muy agradecidos.